Les voy a pedir hablar desde acá, porque les traje un pequeño video. Bueno, primero muchísimas gracias. Es un honor para mí de verdad estar aquí en este pueblo o en este país que considero como, o sea, lo quiero como al mío. Le he dedicado, gracias. Y eso, le he dedicado buena parte de mi ejercicio profesional como periodista a un poco a indagar y a conocer y a admirar también en todo ese proceso a este país y a sus líderes. William ha hecho un maravilloso y extraordinaria antesala a lo que yo quiero compartir con ustedes, que son mis obsesiones cotidianas, que es el tema de la Internet, nuestra presencia, el valor diferencial de nuestros países en la Internet, la necesidad, la urgentísima necesidad de interconectarnos. Entonces les traí un video que vamos a ver a mitad de camino y por eso me voy a sentar aquí, para que Rosita, una amiga, cuando le dé la indicación, ella pueda mostrarlo, porque tiene que ver con lo que vamos a compartir. Escribí lo que les voy a decir un poco a la carrera para tratar de no pasarme del tiempo, sobre todo porque me tocaba de última, lo cual es muy difícil. Bien, cuando se habla de poder mediático contra nuestros países, se piensa en conglomerados de medios, desinformación y campañas. Rara vez se mira al sistema que hilvana en una misma estructura de dominación instrumentos en apariencias tan distantes como los videojuegos y la CNN, Facebook y The New York Times, Hollywood y el espionaje cibernético mundial, donde intervienen procesos en los que no solo se reconocen condicionamientos políticos, económicos y culturales, sino que además se producen en un contexto de mutación de tecnologías. Por tanto, trataré de hacer una historia distinta, como nos convoca una célebre canción de Silvio Rodríguez dedicada al Che, y encuadrar allí al poder mediático, columna vertebral del poder simbólico en nuestros días, en el horizonte de algunos de los acontecimientos actuales que parecerían no tener hilación. Quiero desembocar en una idea que deberíamos incorporar en todo lo que hacemos por puro instinto de conservación. No habrá modo de contener la colonización en curso sin entender que la información, en el más amplio sentido del término, es un recurso estratégico y nuestras acciones necesitan integrar medios, sistemas tecnológicos y contenidos. Generalmente nos concentramos en la guerra mediática, en los medios, en los contenidos, y no vemos esto como un sistema. Ningún foro, ninguna organización, ni siquiera un país por sí solo puede proveer hoy todos los recursos que se necesitan para hacer contrapeso a la infraestructura transnacional hegemónica que decide al final lo que usted lee, escucha o ve, y mantiene también a todo el mundo en estrecha vigilancia para inducirle qué comprar, cuándo y dónde, y para discernir a conveniencia si usted y su pueblo deben vivir o morir. Todo está íntimamente entrelazado. En realidad no hay un capital industrial, un capital financiero o un capital mediático. Se trata de distintas formas en las que se concreta el proceso de acumulación y todas ellas son formas entreveradas, pues no hay corporaciones que se dediquen única y exclusivamente al área de los medios y la mayoría de las empresas, sobre todo las grandes, invierten sumas de dineros en estas áreas. Uno de los ejemplos más claros es el diario El País, perteneciente a la corporación Prisa, que ha sido adquirida mayoritariamente por capital estadounidense Liberty. Por tanto, la guerra que el gobierno de Estados Unidos ha emprendido contra nuestros países, contra nuestros gobiernos, que no se doblegan a sus intereses o que defienden su dignidad y su soberanía, se traduce en el control de la información sobre estos países, además de la utilización de los medios de comunicación para distribuir propaganda contra ellos. Lo mueven, en primer lugar, fuertes intereses económicos que además alan los hilos políticos. Pero estas interrelaciones son todavía más tenebrosas
de lo que parecen. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la vedette de las nuevas tecnologías del Ejército de Estados Unidos? El dron. Un avión no tripulado que se controla con un mando a kilómetros de distancia del teatro de operaciones militares a través de pantallas de videojuegos. Esas imágenes de Nintendo las vimos en el material que filtró Bradley Manning, divulgado por Wikileaks con el título de Daños Colaterales, que muestra el ataque aéreo contra civiles en Irak, incluidos periodistas. Disparaban desde un helicóptero Apache mientras sus jefes daban la orden desde sus oficinas de burócratas a kilómetros de distancia. Todos miraban la escena a través de una fría e impersonal pantalla que los separaba de la realidad. Ellos eran como niños torturando a hormigas con una lupa, jugaban a matar y mataban, recordaría Manning. ¿Cómo reconocen a sus enemigos los burócratas militares que dirigen las operaciones de drones en las fronteras con Pakistán o la de México? Pueden identificar los blancos a través de un robot conocido en el argot de la NASA como Gigapen, que tiene la capacidad de identificar cada grano del desierto y cada rostro en una multitud de más de 1 millón de personas, acoplado a bases de datos manejadas por dispositivos digitales de reconocimiento de imágenes. Las bases de datos son las de Facebook, las de Twitter, las que tengan, más otras especiales en poder de los servicios de inteligencia y los servicios militares. El Gigapen permite explorar las imágenes capturadas al punto de identificar el rostro perfectamente definido de una persona entre la multitud. Este tipo de cámaras son las que utilizan los sistemas satelitales y los aviones no tripulados de la CIA. Solo Estados Unidos tiene más de 40 satélites equipados con estos robots cámara. Pero si usted es multimillonario o dueño de una transnacional mediática, también lo puede comprar, como lo sugiere esta publicidad que vamos a ver, a un costo de $300.000 para empezar, que al final no es tanto para el que tiene mucho dinero. Vamos a ver el video. Tiene 1 minuto. ¿Dónde está Rosita? ¿Qué hizo Rosita? Ahorita lo probamos y se ve. Desodorante, y además te dicen que cada píxel, porque tiene la capacidad de reconocer cada píxel o cada rostro en una multitud que puede sistemas digitales de reconocimiento de imagen, inserta o acopla este robot con las bases de datos contenidas en las redes digitales. No se ve, vamos a seguir el video, bueno, lo pueden encontrar en YouTube, Gigapen. En fin, ¿a dónde quiero llegar? A entender que frente a estas sinergias e impudicias de la industria cultural, la industria informática y la industria militar, nadie tiene la mejor política pública nacional, por muy buena o inclusiva que ésta sea. Siempre hay que lidiar con una infraestructura transnacional vertebrada por la red Internet, cuyos nodos principales están sujetos a la voluntad y al control de los Estados Unidos. De acuerdo con un informe de la CEPAL, América Latina es el continente cuyas redes de telecomunicaciones son las más dependientes de los Estados Unidos. Más del 90% de nuestro tráfico en Internet
pasa por servidores norteamericanos, fundamentalmente el llamado NAP de las Américas, ubicado en Miami. El 85% de todos los contenidos digitales de América Latina están alojados en Estados Unidos. ¿Cómo se puede hablar de soberanía en estas condiciones? ¿Dónde están los programas de integración regional que involucran intercambios informativos y audiovisuales, coproducción, codistribución y reserva de mercado para contenidos audiovisuales y tecnologías en nuestra región? ¿Dónde están los acuerdos para mejorar la protección y la eficiencia de los intercambios de datos en la región? Apenas se han dado pasos en el continente, a pesar de que sabemos desde antes del destape del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional y desde antes de las revelaciones de Wikileaks, cuán vigilados están los gobiernos de América Latina y el ciudadano común a merced de los sistemas militares norteamericanos y con la entusiasta colaboración de las empresas de Internet que predican la libertad de expresión y el correo gratis. Si alguien no se había enterado de que este es el mundo real, con el caso Snowden llegó la hora no solo de tomar conciencia, sino cartas en el asunto. Tomar cartas en el asunto no significa paranoia, que la conocemos. El miedo es paralizante, o peor, enfoca los esfuerzos en la dirección incorrecta. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo con Edward Snowden? Se está destruyendo la idea de la conspiración de Estados Unidos contra sus enemigos, volviéndola alucinadamente paranoica en relación consigo misma. O sea, casi todo el tsunami global de comentarios alrededor del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional ha pasado de largo. De hecho, no se habla directamente o solo se comenta, como en sordina, la guerra del imperio contra los ciudadanos del mundo. Gran parte de las notas de prensa son chismorreos, charlatanería de novela negra y de la prensa de escándalos pop. Nos hemos quedado en la gran cortina de humo de cómo cazar al espía mientras se invisibiliza lo que está ocurriendo. Y en esta historia, la pérdida de la privacidad es solo la punta del iceberg. Y les diría que es la consecuencia mínima en esta guerra. Mientras sea el sistema imperial el que tenga el monopolio de las máquinas que comandan la revolución sociotecnológica en curso, y digo sociotecnológica con toda intención, esto no es una revolución de tecnología, es la sociedad encaramada en unas nuevas tecnologías y en una nueva realidad histórica. Obviamente ese sistema lo utilizará para la violación, el crimen y la injusticia. El proyecto Zunzuneo, la creación de un Twitter para Cuba a través de esa CIA de bolsillo que es la USAID y violando leyes a diestra y siniestra, no es un programa más contra la isla, sino una operación encubierta que revela que además de espiar a medio mundo y convertir a cada internauta en un blanco fácil de la Agencia de Seguridad Nacional, el gobierno de Estados Unidos tiene la capacidad de construir potentes herramientas virtuales en un limbo tecnológico y financiero, embasurar la red de telefonía móvil de un país con mensajes no solicitados y parcelar a los usuarios de una comunidad digital como si fueran ganado en unas bases de datos que permiten diferenciar a cada cual por sus intereses políticos sin el consentimiento de estas personas. Y por supuesto, sin advertir que es la administración norteamericana la que está detrás del proyecto, de modo que parezca que las guarimbas o las acciones desestabilizadoras de un país son de producción endógena, gritos desesperados que requieren la salvación, es decir, la intervención de Estados Unidos. La buena noticia, compañeros, es que estas maquinarias de guerra mediática no se comandan solas. Ha quedado claro que ni una potencia tecnológica como Estados Unidos ha sido capaz de mantener secretos sus secretos. Los ha podido violar un soldado hasta ayer sin nombre y sin historia, y ahora otro contratista hasta hace poco desconocido como Edward Snowden. A mí personalmente me conmueve muchísimo lo que Manning le dijo por chat a un hacker, que luego, ¿sí? Ah, bueno, vamos a verlo un momentico. Tiene un minuto. Ahora se los cuento, Vamos a ver el video.
identificada con el perfil de usuario a partir de estas cámaras que ya la puede comprar cualquiera. Entonces, ¿qué decía Menem y que absolutamente me conmueve muchísimo? Dice, si tuvieses acceso sin precedentes a redes clasificadas durante 14 horas al día, 7 días a la semana, durante más de 8 meses, ¿qué harías? Te hablo de cosas increíbles, cosas horrorosas que deben pertenecer al dominio público y no a algún servidor almacenado en una oscura habitación en Washington. Esa pregunta se la han hecho muchos a lo largo de la historia y se la seguirán haciendo. ¿Qué haces frente al crimen? ¿Te conviertes en un cómplice o denuncias al criminal? Lo único nuevo aquí es que la respuesta a esa pregunta puede tener consecuencias devastadoras e inmediatas para el poder criminal que se sostiene en la mentira y también, por supuesto, para quienes se atreven a desafiar el poder. Sobre ellos cae todo el peso de la venganza, como hemos visto. Pero para cambiar las reglas del juego, como decía Darcy Ribeiro, hay que tomar por asalto desde el conocimiento sus herramientas y construir las nuestras con un fondo común de inteligencia y recursos económicos, tecnológicos y jurídicos. Ocurrirá si nos unimos y decidimos regular de manera concertada que nuestros datos pasen preferencialmente por otros caminos que no conduzcan a Miami. Si asumimos de manera común la responsabilidad de la modernización de la infraestructura productiva y la tecnológica y la acción regulatoria en el ámbito de la comunicación y la información, si protegemos nuestra cultura y multiplicamos sus manifestaciones en el espacio público regional, si ampliamos el conocimiento y la integración de las experiencias que a contramano de las ambiciones comerciales y de los controles ideológicos de los medios transnacionales intentan reforzar la diversidad cultural y la entienden como un bien común de nuestros pueblos. Jamás América Latina ha estado en una situación tan favorable para encarar un proceso de tal naturaleza. Jamás habíamos tenido señales tan ventajosas para la unidad continental y las alianzas estratégicas. Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y otros países han avanzado en políticas públicas y modelos de producción de medios y gestión de contenidos digitales que prevén la necesidad y potencialidad económica, histórica, demográfica y sociocultural de la región a partir de la integración y el desarrollo de sus plataformas tecnológicas. Pero está por ejecutar en América Latina una estrategia sistémica y un marco jurídico homogéneo y fiable que minimice el control norteamericano, asegure que el tráfico de la red se intercambie entre países vecinos, fomente el uso de tecnologías que aseguren la confidencialidad de las comunicaciones, que estimule la formación de los recursos humanos en la región y suprima los obstáculos a la comercialización de instrumentos y servicios digitales avanzados producidos en nuestro patio. Por tanto, quedan por definir las potencialidades y alternativas de América Latina en el contexto internacional, su posición y modelo diferencial en la llamada era de la información, que debería proponerse en realidad no ser la era de las redes, de la información, del conocimiento, sino ser la era de la dignidad del ser humano. Hasta ahora, como dice Buenaventura de Sousa Santos, hemos tenido en América Latina, frente a estos problemas, preguntas fuertes y respuestas débiles. Repensemos la pregunta que muchos nos hacemos: ¿cómo debería ser concebida una estrategia que permita articularnos en este entorno de estructuraciones y reestructuraciones continuas? Una estrategia que, a diferencia de otros intentos precedentes, acepte que necesitamos reajustes sistémicos en nuestra manera de comunicarnos, de producir nuestros instrumentos técnicos y visibilizar nuestras voces en el entorno de la actual complejidad. Una estrategia que valore la necesidad de conocer profundamente las esencias del sistema de dominación del capitalismo en este momento histórico para guiar de manera eficaz la lucha anticapitalista. Como les dije al principio, y estoy terminando, esto no es un reto cualquiera. Se trata de una historia que, como le cantara Silvio Rodríguez al Che, puede cambiar el curso de la Vía Láctea. Estados Unidos quiere asegurarse de que en esa historia no estemos
o la presenciemos atrapado en su red de vigilancia, control, mentiras y muerte. Desafiémoslo, pero en serio, comprendiendo qué pasa a nuestro alrededor, quiénes son los nuevos sujetos del cambio, cómo lo protagonizaremos nosotros y no los del norte, y sobre todo uniéndonos más allá de las palabras. Muchas gracias.